de la parte de sociales el tema sobre el auge cacaotero, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver un pequeño video para relacionar el tema. Ponga atención, por favor. Cacaotero en el Ecuador durante el siglo XIX y XX. El auge cacaotero comprende desde finales del siglo XIX hasta los principios del siglo XX. Fue la época donde hubo una alta demanda de cacao ecuatoriano, convirtiendo al país en el primer exportador cacaotero del mundo. Pero, ¿qué es el cacao? Se lo asocia mucho con el chocolate. Sin embargo, el cacao es una fruta tropical que proviene del árbol de su mismo nombre, produciendo una mazorca que contiene granos cubiertos de pulpa rica en azúcar. En Ecuador se cultivan dos tipos de cacao. El cacao denominado nacional y el cacao CCN 51. La domesticación, cultivo y consumo de cacao fueron realizados por los toltecas, aztecas y mayas hace unos 2000 años. En la colonización, los granos de cacao eran usados como monedas y para preparar bebidas. Al ser una fruta tropical, el suelo fértil de la costa fue idóneo para el cultivo de cacao. Pero la provincia de Manabí, Guayas y los ríos fueron más idóneas por sus buenas condiciones climáticas. Región Sierra. La vigencia del latifundio y la posesión de tierras. La sierra cosechaba granos, cereales y ganado, mientras que la costa fue el pionero en el modelo agroexportador. Auges cacaotero en el Ecuador. Tras la independencia de Guayaquil y la liberación del comercio exterior, el país tuvo diversos auges sobre el cacao. Pero fue a partir de 1880 que se proclama el boom cacaotero, que duró 4 décadas. Promotores nacionales y algunos extranjeros erradicados, principalmente en Guayaquil, se dedicaron a explotar el cacao silvestre o a extender sus cultivos, creando grandes haciendas productoras, tales como Guayas y Los Ríos. Pronto surgió un reducido grupo de unas 20 familias que controló más del 70% de las tierras productivas, conocidos como el Gran Cacao, provocando un mercado contraste entre los grupos sociales, la oligarquía y la situación que mantuvieron peones, sembradores y campesinos. Paralelamente, surgió el liberalismo como tendencia política, quien tuvo como prioridad la construcción del tren que unía a la costa con la sierra.
apoyando la migración interna, la cual trajo consigo un flujo significativo a la costa ecuatoriana para labrar en las plantaciones de cacao. Asimismo, se definió más las diferencias políticas entre ambas regiones, puesto que la región andina aún mantiene el conservadurismo. Bueno, acabamos de escuchar una parte del video donde cómo se formó el cacao, ¿no? Cuáles fueron sus características, en qué año se produjo. A ver, Melanie Sánchez, ¿qué me puede decir del auge cacaotero? ¿Qué es el auge? A ver, ¿qué será? El auge es el cacao. Y también le quería decir, profe, que yo tenía una bisabuela, que no me acuerdo dónde vivía, pero siempre íbamos ahí todos los fines de semana. Y a mí en primero me cargaron las fotos del cacao. Y ahí yo conocí el cacao, la planta y cómo se iba haciendo. Y me mandaban fotos. ¿No ven? Y tenía plantas y era bien bonito. ¿No ven? Muy bonito, ¿no es cierto? Matías Obando. Profe, por así decirlo, en ese tiempo como que consumían chocolate, pero se utilizaban para hacer como vinos o algunos jugos y también para hacer monedas. Ya, muy bien. Valentina. Ya, profe, nosotros teníamos dos tipos de cacao. Nosotros teníamos el cacao nacional y uno que ya no me acuerdo. Y y eso se utilizaba como se utilizaban para hacer jugos y también para monedas. Y los que estaban en la hacienda ahí cosechando eran los toltecas y los aztecas, los que Ya. cultivaban el cacao. Muy bien, gracias. A ver, por ahí, Sami. El cacao fue el primer, que en todas las haciendas sembraban cacao y porque era como muy vendido y fuimos el primer país en vender cacao. El primero en En exportarlo, Ajá. exportarlo, eso. Ya, muy bien, gracias, Martín. Profe, que el auge cacaotero duró 4 décadas, o sea, el boom, y que fuimos, en lo que dice Valentina, que existen dos tipos del cacao, el que dijo el nacional y uno que se llamaba CNN5, así más mal no recuerdo. Y nosotros fuimos el primer país que exportó cacao y el primer vendedor fue Estados Unidos, y fue en el siglo XIX. Ya a comienzos, esto más que nada empezó a fines del siglo XVIII a inicios del siglo XX, ¿no? Digamos, a inicios del siglo XIX a inicios del siglo XX, más o menos entre ese tiempo estaba, ¿no? A ver, por ahí, Ana Paula. El auge cacatero duró desde, Ecuador fue el primero en exportar, y entonces Estados Unidos fue el primero en comprar el cacao. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, miren, chicos, esto, cómo poco a poco, y si bien las ventas del cacao fueron muy rentables en ese tiempo, ¿no es cierto?, para la economía, ¿para quién era más beneficioso? A ver, ¿qué provincia? Para los dueños de las Para la haciendas. costa, para la costa. Exactamente, para la costa, para la economía guayaquileña. Y para los dueños de las haciendas, profe. También para los dueños de las haciendas, ¿no es cierto? Desde fines del siglo XVIII fue a finales del siglo XIX cuando se desarrolló todo esto, la mayor venta de este producto en el mundo. Entonces, dentro del auge cacaotero supuso en el Ecuador mundial la venta, ¿no es cierto?, cuyo modelo era agroexportador. De acuerdo a esto, el cacao también era su producto estrella, como decía, ¿no es cierto?, dentro del video. Entonces, esto era lo que más se vendía, lo que más exportaban e importaban dentro de algunas regiones, ¿no es cierto? Entonces, el cacao era su producto estrella. Pero la causa fue simple a partir del año de 1870,
la demanda en cambio de la pepa de oro. ¿Qué sería la pepa de oro? La pepa del Simicia cacao. Ya, ¿no es cierto? Entonces, justamente entre esos años era altísima en el mundo, ¿ya? A los exportadores inclusive del cacao se les conocía ¿cómo? ¿Cómo se les conocía a los exportadores del cacao? Dentro del video estaba, a ver, ¿quién me dice? No sé, profe, pero creo que eran los toltecas y los aztecas. No, ¿O cómo? los gran Utilizaban los cacao. incas, profe. Los gran cacao eran conocidos a los exportadores de cacao. Les decían así como los gran cacao, los más ricos del mundo. Entonces miren cómo esto poco a poco comenzó. El mundo atravesaba un proceso de prosperidad provocado por la segunda revolución industrial, donde esto permitió un incremento poblacional justamente, ¿no? Sin precedentes en el mundo, lo cual a su vez devino una mayor cantidad de materia prima dentro de los países industrializados. Entonces, todo esto se dio dentro de algunos países, ¿no? En esto estaba Gran Bretaña, estaba Francia, Alemania, Estados Unidos. ¿Para qué? Para cubrir la demanda de ciertos productos. En este contexto también el Ecuador se insertó al mundo como proveedor de la materia prima del cacao para que los países industrializados lo procesaran. ¿Qué? ¿Lo procesaran en qué más se ocupaban? A ver. En el chocolate, profe. Exacto, el chocolate. Profe, por eso Estados Unidos tiene gran cantidad de chocolates famosos y muchas marcas de chocolate. Exacto, ¿no es Porque aquí cierto? sacaron todo el cacao en ese tiempo. Ya, no ven, y sí, pues aquí no le gusta el chocolate, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que no le gusta el chocolate? Mi familia de mi papi nos íbamos a coger el cacao allá Ya, claro. para Sí, todo eso. en la costa es donde produce cacao, ¿no es cierto? Entonces, miren, por otra parte, otra de las causas que propiciaron también el boom del cacao se encontraba en el hecho de que el Estado le haya favorecido a los terratenientes de la costa la construcción de infraestructura, ¿no? Adecuada, así como los bajos aranceles de exportaciones y el apoyo también a la banca guayaquileña era uno de los tratos también, cuyos dueños en cambio familiares o emparentados se podrían decir, eran precisamente los terratenientes y los comerciantes. Entonces de esa manera se manejaba. En otra parte también había la mano de obra monturia, ¿no es cierto? Así como indígena que migró de la sierra a la costa para buscar mejores condiciones de vida. Vamos también a leer un poquito sobre el auge cacaotero. A ver, aquí vamos a leer un poquito ya. Dice, a fines del siglo XIX la economía del Ecuador estaba en crecimiento alentada por el incremento de las exportaciones de cacao. Para entonces la población del país había superado el 1.000.000 de habitantes. Miren, ¿no? Y pasado el año 1900 eran ya 1.400.000 de ecuatorianos. ¿No es cierto? Entonces miren cómo va poco a poco. Aunque por muchos años el país seguiría siendo predominante rural, las ciudades crecían aceleradamente. En especial, justamente lo que les decía, ¿no? Guayaquil. Guayaquil manejaba entre 80 y 90% del comercio exterior. La última década del siglo XIX tenía servicios de transporte y cabotaje, luz eléctrica, gas y teléfonos. Estaba conectada por cable con el exterior y por telégrafo con Quito. Sus construcciones de madera eran muy insalubres y estaban constantemente expuestas al peligro de incendios. Quito, igual que Loja, tuvo antes de 1895 su primer servicio eléctrico. Con el tiempo se la dotó de servicios de transporte y conexión telefónica otras ciudades de provincia que tuvieron luz eléctrica desde inicios del nuevo siglo.
Aquí vamos a ver un poquito sobre los terratenientes, campesinos, la burguesía y también dentro de los grupos sociales. ¿Me ayuda con esta partecita, por favor, Camila, donde dice el aumento? Ya, profe. El aumento de la población y desarrollo de las comunicaciones ampliaron el espacio nacional en la costa extensas porciones de territorio se incorporaron a la producción y se colonizaron grandes zonas. El transporte de vapor proveía una conexión más fluida con el extranjero y acortaba las distintas internas. Gracias. ¿Me ayuda, por favor, por ahí, Paula Boada? Profe, ¿en dónde debo leer? Es que tengo muy mal internet esta semana. Y aquí, terratenientes y campesinos, mija. Terratenientes y campesina, ¿Tiene inconveniente, Paulita? Y si no, ya le pongo a otro compañero. Sí, profe, a veces no les oigo y se me ve entretrabado. Garzón Martín. Martín Garzón. Danita Chico. Continúe, por favor. El aumento de la población y desarrollo de las comunicaciones ampliaron el espacio nacional en la costa extensa. No, perdón, estaba en terratenientes, ¿cierto? Es que tengo mal internet, Terratenientes y profe. campesinos, mija, desde ahí empiezo. El auge carretero se extendió desde los 80 hasta la primera década del siglo XX. El Ecuador fue por algunos años el primer exportador de cacao del mundo y su comercio internacional experimentó un enorme incremento con el crecimiento económico. Se precipitaron cambios políticos y sociales. Ya, muy bien. Continúe, por favor. Melanie Sánchez, donde dice el hacendado. Ya, profe, el hacendado asignaba a un sembrado una porción de tierra para que cultiva una huerta de cacao con ayuda familiar. En unos años, el campesino entregaba las huertas en producción y recibía una cantidad en el pago por cada árbol de cacao. Entre las siembras y las cosechas, el sembrado cultivaba productos para consumo Doméstico. como para adquirir herramientas, alimentos y dinero. Y Perdón, manufacturas de Melanie aquí. manufacturas. Pedía al adelantos en dinero. Las haciendas requerían mantenimiento y trabajo en cosecha. Tenía por ello peones jornaleros que recibían salario y una parcela para cultivos domésticos. Pedían también al hacendado adelantos en dinero que se descontaban de pagos futuros. Vamos, le voy a tomar lección otra semana yo solita, Melanie.
de lectura. Practiquen, chicos, en casita. El hacendado asignaba a un sembrador una porción de tierra para que cultivara una huerta de cacao con ayuda familiar. En unos años el campesino entregaba la huerta en producción y recibía una cantidad en pago por cada árbol de cacao. Miren, ¿no? Entre la siembra y la cosecha, el sembrador cultivaba productos para consumo doméstico, pero para adquirir herramientas, alimentos y manufacturas, pedía al hacendado adelantos en dinero. Las haciendas requerían mantenimiento y trabajo en cosechas. Tenían, por ello, peones jornaleros, miren chicos aquí, que recibían salario y una parcela para cultivo doméstico. Pedían también al hacendado adelantos en dinero que se descontaban de pagos futuros. Entonces, miren también cómo tenían, se podría decir que ventaja y desventaja también, ¿no es cierto? Tanto aquí podía ser el hacendado como también los trabajadores, el sembrador, ¿no es cierto? Entonces, así poco a poco se dio con los terratenientes y los campesinos. Continuemos con la burguesía. Burguesía, por favor. A ver, me ayuda por ahí. A ver. Andrés Sierra, ayúdame, mijo. Ok, profe. La burguesía. Con el incremento de las exportaciones crecieron también las importaciones y se robustecieron los grupos de comerciantes. Las grandes cantidades de dinero que generaba la exportación de cacao se acumularon en los bancos privados, que emitían moneda y hacían préstamos a los hacendados y al gobierno. Los más importantes fueron el Banco Ecuador y el Banco Comercial y Agrícola. Con el poder de los bancos y comerciantes se consolidó una burguesía comercial y bancaria asentada en Guayaquil, que desde fines del siglo XIX controlaba la economía y mantenía fuertes vínculos con el capitalismo nacional. Gracias, Andrés. Bueno, pues